Bueno, ustedes ya vieron, me imagino, el apunte de maderas, ¿no? Y el video de maderas. Bueno, las maderas, haciendo un poquito un análisis retrospectivo de este tema, es un material compuesto, ya que es brindado por la naturaleza. Si ustedes analizan la microestructura de la madera, van a ver que funciona como un material compuesto, en donde la matriz es la lignina y el material de refuerzo que tiene este tipo de material natural son las fibras de celulosas. Entonces la primera pregunta que nosotros tendríamos que hacernos es ¿qué tipo de materiales son estos materiales compuestos? Bueno, nosotros a lo largo del curso hemos visto... perdón, ¿me están escuchando? Sí, profe. Bueno, cualquier cosa, por favor, interrumpen, porque yo la verdad que no sé si está bien, digamos, la presentación. Bueno, a lo largo del curso nosotros hemos visto en gran parte muchos aspectos referidos a los metales y las características típicas que tienen este tipo de materiales, sobre todo en los enlaces metálicos, y donde cómo se encuentran los electrones en este tipo de enlaces son los responsables de gran parte de las propiedades que tienen los materiales de tipo metálico. Han visto su estructura cristalina, las características que tienen los metales, que son básicamente esas tres que ustedes han visto, que son las cúbicas centradas en cuerpo, cúbicas centradas en caras y hexagonal compacta. Hemos visto también, por otro lado, lo que son las cerámicas que le hemos dividido en dos grandes grupos, que son las cerámicas tradicionales y las cerámicas después técnicas. Dentro de las cerámicas técnicas tenemos también varios grupos de subdivisión, como ser los cerámicos refractarios, los cerámicos aislantes, los cerámicos técnicos, que son todos los carburos, nitruros, oxicarburos y oxinitruros de metales de transición, que se utilizan con fines muy, muy específicos, particularmente en la industria aeroespacial. Son normalmente compuestos de tipo de silicio, o sea, nitruro, oxinitruro, carburo de silicio, de circonio, en el mismo tipo de compuesto, de titanio, etcétera, etcétera, en donde habíamos visto también que en estos tipos de materiales las características fundamentales que tenían eran que los enlaces que podían presentarse son enlaces de tipo covalente o enlaces de tipo iónico, y había una ecuación que podía decirnos qué porcentaje de enlaces correspondían de uno o de otro en este tipo de material. Y habíamos también visto, particularmente las cerámicas, cuál era el problema que tenían, cuál es el mal de nacimiento que tienen este material cerámico. Bueno, su fragilidad, y que lamentablemente hasta el día de hoy no se ha podido resolver este tema, ni siquiera utilizando materiales de tipo compuestos, cerámico estamos hablando, porque si se hubiera podido resolver el problema de la fragilidad, hoy ya tendríamos motores de combustión interna en donde el rendimiento podría estar prácticamente cerca del ideal, porque podrían funcionar a temperaturas muchísimo más elevadas. Y hemos visto también una serie de materiales que son los materiales poliméricos, en esas grandes clasificaciones de materiales termoplásticos, termofraguantes, elastómeros y fibras. Hemos visto que estos materiales, si bien están constituidos por uniones que son de tipo covalentes y que son fuertes, pero el conjunto del material básicamente está unido por uniones débiles de dipolo permanente o de fuerzas de Van der Waals, y es por eso que los plásticos tienen ese comportamiento tan particular, y la principal limitante que tenemos en estos materiales son los
es la temperatura de utilización. Digamos, dentro de los materiales poliméricos que mayor resistencia a temperatura tienen son los teflones o tetrafluorocarbono o tetraclorofluorocarbono, que aguantan como temperatura máxima de utilización el orden de los 500 grados centígrados como máximo. Pero ustedes verán que son temperaturas que dentro de todo son relativamente bajas y para ciertas aplicaciones no lo vamos a poder utilizar y son las primeras limitantes, mientras que un polietileno sabemos bien que por arriba de los 100 grados centígrados ya reblandece y se deforma bajo su propio peso. Entonces, ¿dónde nos ubicamos en los materiales de tipo compuesto? Y bueno, los materiales de tipo compuestos van a ser materiales que están formados por más de dos fases u otros materiales para conformar un material que presenta características particulares y sinérgicas de las que tienen algunos de esos materiales. Y lo colocamos justamente en la interfase porque pueden haber materiales compuestos donde la matriz y el refuerzo es metal-metal, polímero-polímero, cerámica-polímero, o la matriz puede ser metálica y el refuerzo cerámico, o la matriz puede ser polimérica y el refuerzo cerámico o metálico, o la matriz puede ser cerámica y el refuerzo puede ser metálico. Quizás uno de los ejemplos que más se ha visto de este tipo de materiales siempre es el hormigón armado. En el hormigón armado, ¿cuál sería la matriz? A ver si podemos identificar. La matriz, ese vendría a ser el refuerzo. La matriz tendría que ser el hormigón, ¿correcto? Es decir, esa mezcla que hay entre el aglutinante cemento y árido fino, árido mediano y áridos gruesos, esa sería la matriz. ¿Y por qué los reforzamos? Porque este material cerámico sería, ¿qué es lo que nos resiste? ¿A qué solicitación es vulnerable? El hormigón. A la tracción, creo. A la tracción, perfecto. Entonces, ¿yo qué hago para que pueda utilizar un material que responda muy bien a la compresión, como lo hace este tipo de material? ¿Qué es lo que hago? Le pongo una armadura de hierro. ¿Y dónde se las voy a poner básicamente? ¿En qué zona? En la zona donde está solicitado la tracción, ¿correcto? Si bien yo después tengo que armar una armadura para poder armar todo un sistema monolítico, la mayor cantidad de hierro siempre va a estar en la zona donde existan mayores solicitaciones de tracción. Entonces, ahí tiene un caso típico de lo que es un material compuesto de matriz cerámica y refuerzo metálico, que son el caso de los hierros. Pero hay otro ejemplo, por ejemplo, donde tenemos matriz polimérica y refuerzo que puede ser de tipo cerámico. A ver, una caña de pescar, ¿cómo está compuesta? ¿A alguno le gusta la pesca de ustedes? Sí, profesor. Bueno, entonces perfecto. Entonces usted dice, ahí dijo su compañero, fibra de vidrio. Perfecto. Nosotros tenemos que el refuerzo va a ser la fibra de vidrio. Usted, si tuviera solamente la fibra de vidrio en la mano, ¿qué es lo que ocurriría con la fibra? ¿Usted podría pescar con un manojo de fibra de vidrio en la mano? En realidad no tiene ningún tipo de rigidez. Al margen de que pueda tener una muy buena resistencia en tracción, pero va a ser un material que va a caer por su propio peso, digamos, ¿no? Entonces, si yo a esa fibra de vidrio que anda muy bien como refuerzo, la coloco en una matriz polimérica de la que se puedan imaginar, una resina que puede ser de tipo epoxi, que es una resina igual que la marca de esta firma Epoxipol, eso es una resina de tipo epoxídica, o puede ser una resina de tipo
amínica o puede ser una resina de tipo de poliéster. Entonces yo voy a armar un sistema que tiene una buena flexibilidad y una alta resistencia. ¿Es así o no? Entonces usted que está acostumbrado a ir a pescar al río, con una pequeña caña puede decir que sacó un pez de 70, 80 kilos, ¿verdad? Como dicen todos los pescadores. Por ahí tenemos un caso, como ahí tenemos el caso de un sistema de matriz polimérica y refuerzo de tipo cerámico. La fibra de vidrio sería el refuerzo cerámico. Ahora, si usted además es un pescador que es fanático y además tiene mucha plata, ya podría también comprarse una caña también que puede ser matriz de resina epoxi, y la fibra puede irse a una fibra de tipo fibra de carbono, de alto módulo, o una fibra de tipo de oro, que en ese caso sería un refuerzo de tipo metálico. Y otro ejemplo típico que ustedes pueden ver en estos casos es cuando una cubierta. ¿Cómo está compuesta una cubierta de un vehículo? Es un caucho, como bien lo dijo su compañero, que vendría a ser la matriz polimérica. ¿Ok? El caucho es un polímero, está dentro de la clasificación de los elastómeros, que puede ser el neopreno, butadieno, el isopreno, alguno de esos cauchos. Y entonces, ¿y por qué no podemos hacerlo simplemente en caucho total? Porque además estos son materiales que además son compuestos multifásicos, pero ¿por qué se le agrega esas bandas de metal, digamos, que son las que van haciendo justamente su trabajo en cercanías a donde va alojado el neumático, en la llanta? ¿Por qué se agregan? Una puede ser esa y otra. Y uno de los motivos es obviamente eso, actuar de agente de contención frente a la presión del inflado, pero y hay otra también más importante que tiene que ver con la propiedad mecánica que tiene el neumático. Y el compañero que está hablando, tiene un vehículo, ¿verdad? Bien. ¿Y qué pasaría si usted, que es un gran conductor y le gusta tomar curvas a alta velocidad, qué pasa si no tuviera la banda metálica? Y más que romperse, ¿qué va a pasar? Se le va a salir de la llanta, porque no hay cómo se contenga, porque el caucho es algo que tiende a deformarse de manera importante. Si no tiene el elemento de contención, entonces es imposible, digamos, que pudiera funcionar como tal. Entonces tiene esos aros metálicos cercanos, y además tienen algunos otros refuerzos también, que es una malla de textil que va en la parte, digamos, donde apoya el neumático, que confiere una mayor estabilidad a todo lo que es el dibujo que tiene el neumático. Bueno, yo les di unos ejemplos muy simples y muy cotidianos, pero obviamente hay muchísimos más ejemplos, y hoy por hoy, en donde quizás incursionan de una manera mucho más importante desde el punto de vista tecnológico, es en la industria aeroespacial y en la industria de las prótesis, en donde, bueno, las prótesis, como ustedes saben, son piezas que tienden a reemplazar partes del cuerpo humano y tienen que tener, digamos, un comportamiento multifuncional. Entonces hoy la verdad que es importante conocer estos materiales. Y de lo que hemos estado hablando, bueno, vamos a ir adelantando un poquito más la clase. Ya dijimos que este tipo de materiales no es que son nuevos ni son un descubrimiento del hombre, sino que la naturaleza los ha brindado, como tenemos el caso de la madera, que decíamos que teníamos que la matriz era de la lignina, y el material de refuerzo son las fibras de celulosa,
que se van desarrollando de celulosa y hemicelulosa en la madera. Y en el caso de los huesos tenemos básicamente el colágeno, que vendría a actuar como la matriz, y tenemos la apatita o la hidroxiapatita, que es un fosfato de calcio, en definitiva, que va a conformar una estructura, la estructura ósea, que por cierto es muy interesante de poder analizar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar en este tipo de materiales compuestos? Mejorar las propiedades generales de un material en cuanto a su rigidez, que tengan una resistencia mecánica acorde a las solicitaciones que va a tener el material. En el caso, por ejemplo, de ciertos materiales compuestos, vamos a pedirle que sea resistente a altas temperaturas. Normalmente, en donde aparece ya sea la matriz o el refuerzo de tipo polimérico, esto obviamente no se va a cumplir porque la limitante son las temperaturas. La disminución de peso es un factor fundamental, sobre todo cuando hablamos de la industria aeroespacial o la industria aeronáutica, pero así también cuando se van a utilizar elementos deportivos, por ejemplo, el tema de las propiedades específicas, es decir, toda propiedad que nosotros analicemos, resistencia, resiliencia, dureza, referida a la densidad del material, eso se llaman propiedades específicas. Este es un aspecto que cobra preponderancia, y aquí sí, cuando no hay temperatura en juego, los materiales poliméricos de matriz polimérica son los que juegan un rol importante. Bueno, resistencia a la corrosión, obviamente. Cuando hay sistemas, por ejemplo, por dar un ejemplo, muchos de los separadores mecánicos son sistemas que actúan bajo un proceso vibratorio, y en ese proceso vibratorio hay normalmente muelles o resortes que son metálicos, que son los que están permanentemente generando la posibilidad de ese movimiento y desplazándose de una posición de equilibrio, pero son materiales metálicos, y si el medio ambiente que los rodea tiene algún problema, digamos, de tipo corrosivo, estos materiales, ustedes ya han visto en el tema de corrosión, si tienen fatiga y corrosión, el tema se agrava doblemente, ¿correcto? Entonces, muchos de esos materiales que actúan como muelles o resortes, digamos, han sido reemplazados hoy por materiales compuestos que tienen la gran bondad de tener la misma respuesta elástica, pero un comportamiento a la corrosión es muy, muy superior a la que nosotros podemos tener con un material metálico. Bueno, aumento obviamente de la dureza, de conductividad, y hay una infinidad de propiedades que nosotros podremos citar, y para ello tendremos que desarrollar el material compuesto más adecuado para cumplir la función que se desee alcanzar. En definitiva, las propiedades finales de estos materiales van a depender de cómo son las características y propiedades de cada una de las fases. En general hablamos de la fase de la matriz y del refuerzo, pero pueden haber también otras fases que son de tipo secundarios, digamos, porque son cargas que normalmente se denominan aditivos, que cumplen funciones no tanto desde el punto de vista mecánico, sino más bien desde otro punto de vista, como por ejemplo mejorar la conductividad eléctrica de un material compuesto. A ver, ¿dónde podemos tener este tipo de situación? Una silla de plástico. ¿Qué problema tenemos con una silla de plástico? Ustedes en la universidad muchas veces habrán tenido alguna descarga eléctrica cuando se sentaban en la silla de plástico, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos es, obviamente, por la frotación de la ropa que ustedes tienen, y más todavía si es sintética, van a generar digamos, un potencial estático, y bueno, y cuando lo pueden descargar, obviamente no es agradable sentir la descarga de los varios miles de voltios que se genera, digamos,
estáticamente, o sea, actúan como un generador de Van der Graaf, y bueno, van a tener ese problema. Entonces me interesa a mí, yo fabricante de sillas plásticas, que las sillas sean conductoras. Normalmente todos los polímeros en estado puro son aislantes eléctricos, no conducen electricidad, entonces yo con una carga de aditivos puedo generar un plástico que sea conductor eléctrico, pero va a ser, digamos, una función secundaria y no la primaria de lo que puede ser, y que me interesa a mí en una silla, por ejemplo, que tenga una determinada resistencia mecánica. La proporción de las fases que va a tener el material, es decir, qué volumen o qué porcentaje de volumen de matriz o de fibras tienen, van a ser las responsables, obviamente, de las propiedades que va a tener este material. Y, por supuesto, cuando hablamos que el refuerzo puede tener, ya lo vamos a ver más adelante, diversas formas, tamaños y orientación, va a tener una influencia importante también en este tipo de materiales. Bueno, hay muchas clasificaciones de los materiales compuestos. Nosotros un poquito vamos a mencionar aquí la que está mencionada en el libro y en el apunte. Bueno, según qué tipo de matriz tenga el material, si es metálica, se denomina MMCS, es matriz metálica, sea material compuesto de matriz metálica. Si la matriz es cerámica, bueno, estas siglas están en inglés, ¿no? Es material compuesto de matriz cerámica, y si es polimérica es PMCS, es material compuesto de matriz polimérica. Bueno, según la morfología y cómo están puestos los refuerzos, podemos clasificarlos en refuerzos con partículas. Ya vamos a ver un poco más adelante qué tipo y forma pueden tener las partículas, pero los más importantes son los que, por el volumen de producción, son los que están reforzados por las fibras. Sí. Disculpe, ¿usted está mostrando la presentación o solo la primera página? No estoy mostrando la presentación. Ah, se ve solo, al menos a mí se me quedó en la primera página. Dice tema 2 y materiales compuestos. Ahí nomás se quedó. Chicos. Ay, ¿cómo no me avisan? ¿Y por qué no se muestra la presentación? A ver. Ahora se ve metales, polímetros, compuestos. Ahí está, bueno. Es lo que vine hablando yo. Sí. Bueno, no sé qué pasa. ¿Y ahí se ve? Sí, profe, ahí sí. Bueno, eso es lo de la madera y el hueso que ustedes disculpen. No sabía no sé qué pasa acá. Bueno, esto es lo que habíamos visto anteriormente. Bueno, el tema, ¿ahí se ve o no? Sí, profe, ahí sí. Bueno, disculpen. Entonces, con el tema de, yo hago la clase de tipo interactiva, ¿no? Yo voy a ir preguntando y por favor tengan los micrófonos listos para contestar, porque si no es muy, digamos, un poco aburrido que yo desde acá les recite como que si recitaríamos en la misa y ustedes simplemente escuchan, sino lo bueno que tiene todo esto es poder entrar en el tema con ejemplos de la vida diaria, que no sé, parece que hay compañeros que están tratando de entrar y eso es complicado porque yo entré 3 minutos tarde y como estoy dando la clase van a perder la clase. Bueno, entonces decíamos que los reforzados con fibras, hay una gran clasificación, depende si es fibra corta, fibra larga, fibra continua, fibra discontinua, fibra orientada, fibra desorientada, unidireccional, bidireccional, tejido tridimensional. Ustedes se podrán imaginar que hay una gran clasificación y que conforme vamos aumentando el orden, digamos, espacial, es decir, de fibras unidireccionales, bidireccionales a tridimensionales, vamos a ir disminuyendo o vamos a ir aumentando, mejor dicho, la isotropía del material. Es decir, la isotropía, acuérdense, que son las propiedades en distintas direcciones. Un material que es isótropo es un material que, si ponemos un eje cartesiano, por decirlo así, en cualquiera de las direcciones que nosotros podamos tomar, las propiedades van a ser las mismas o relativamente similares. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una fibra unidireccional,
tendría un material isótropo o anisótropo. Espero respuestas. Si tenemos fibras unidireccionales, estaremos en presencia de un material que es isótropo o anisótropo. Anisótropo, profe. Anisótropo. Y si yo quiero convertir ese material en isótropo, ¿qué es lo que utilizaré? Un tejido tridimensional que sí me va a proveer de un sistema más, digamos, resistente en cualquiera de las direcciones. Bueno, entonces, una primera clasificación de los materiales compuestos podemos hacerlas en función de cómo es el refuerzo, si son partículas, si son fibras o si son sistemas de tipo estructurales. Estos últimos son obviamente muy avanzados, muy utilizados en la parte de aeroespacial y aeronáutica, que pueden ser de tipo laminares o paneles de sándwich. Estos son, y también están faltando aquí los paneles tipo nido de abejas, que también son muy utilizados. Respecto de los reforzados con las partículas, hay una gran clasificación de partículas, que pueden ser partículas grandes, medianas, pequeñas, macro, micro, nanopartículas, y tenemos una gran posibilidad de formas, tamaños que se pueden dar. Como les dije, los más utilizados son los materiales compuestos por el volumen de producción, son los reforzados con las fibras, que pueden ser, bueno, ya dijimos, continuas, lineadas, discontinuas, cortas, largas, orientadas al azar o desorientadas completamente. Hay una clasificación importante desde ese punto de vista. En el caso de los materiales compuestos reforzados por partículas, simplemente vamos a decirle que básicamente están muy utilizados en lo que son las partes, más utilizados en lo que son las partes cerámicas. Lo que se tiene que lograr en este tipo de refuerzo es que las partículas sean de tipo equiaxial, es decir, que tengan más o menos una forma, las mismas dimensiones en los distintos ejes. ¿Cuál sería una partícula perfectamente equiaxial? Pregunto, ¿qué forma tendría una partícula perfectamente equiaxial? Esférica. Esférica sería la máxima expresión de una partícula equiaxial. Entonces, bueno, en el caso de los plásticos, cuando se utilizan este tipo de partículas, pero no como refuerzo, sino para dar otro tipo de característica al material compuesto, como ser, por ejemplo, aumentar la conductividad, darle el color. En el plástico uno coloca los pellets cromóforos, que son los que le dan los colores característicos de todos los plásticos que ustedes ven dando vuelta a su alrededor. Entonces, bueno, acá se llaman básicamente aditivos, y estos van a dar no tanto a la propiedad mecánica, que es lo que buscamos fundamentalmente en estos materiales compuestos, sino dándole propiedades de tipo organolépticas. Y el aumento del refuerzo se va a conseguir normalmente reduciendo el tamaño de partícula, mejorando la dispersión que hay en la matriz, es decir, la partícula de refuerzo, mientras más disperso todo lo tenga en la matriz, es mejor. Y por otro lado, también aumentando el volumen del porcentaje del refuerzo, o sea, o de las partículas. ¿Me esperan un segundito, por favor? Sí, disculpen, hay mucho ruido en la calle, fue cerrar la puerta. Bueno, en general, este tipo de materiales reforzados con partículas, sobre todo si son partículas pequeñas, son de tipo isotrópicos, a diferencia que ocurren con los materiales reforzados con las fibras, salvo que sean tejidos tridimensionales en donde también adquieren características isotrópicas.
Estos materiales reforzados con partículas han sido muy desarrollados, sobre todo para el caso de las cerámicas, en donde habíamos dicho que las partículas, se utilizaban el refuerzo de partículas para aumentar la resistencia al choque de las cerámicas o la propagación de la fractura, porque como ya le dije, las cerámicas tenían el mal de nacimiento, era su fragilidad. Entonces, si yo quería desarrollar una cerámica que pueda usarla, por ejemplo, como si fueran partes de un motor de combustión interna, obviamente tiene que tener una resistencia, no puede ser un material frágil. Entonces, se han hecho ingentes esfuerzos por trabajar, y sobre todo se ha trabajado muchísimo con los compuestos de nitruro y carburo de silicio. Se han hecho motores, muchos motores, Honda fue la que más avanzó en su momento, pero lamentablemente llegaron a la conclusión de que si bien conseguían un rendimiento espectacular desde el punto de vista del consumo de combustible, multiplicaban prácticamente por 10 el rendimiento de los motores, digamos, actuales que ustedes conocen. La duración, lamentablemente, de este tipo de motores era muy baja y no podía entrar, digamos, a comercializarse. La imagen micrográfica que se ve ahí al costadito, abajo, es una imagen de carburo de silicio en una matriz de hierro. Bueno, sí. Bueno, esos se llaman materiales que se denominan CERMET. Es una mezcla de cerámicos con metálicos. Tiene solamente una interfase, que en este caso de los CERMET, una interfase que es compuesta, y después son dos materiales. Lo que pasa es que se recubren muchas veces, en un motor de combustión interna. A ver, ¿cómo me puede leer lo que dice en el apunte? Para que yo le explique a qué se refiere. Bueno, listo. A ver, lo que se hace normalmente, yo le voy a dar el ejemplo. En un pistón de un motor de combustión, ¿cuál es la zona que más sufre en el proceso, digamos, en todo el proceso del ciclo de Carnot, digamos, que ustedes ya lo han visto? La cabeza del pistón. ¿Y el pistón normalmente en qué material está hecho? ¿A usted qué tema le tocó en no ferroso? Bueno, era la otra aleación, entonces está bien, está perdonado. Aluminio, es una aleación de aluminio porque tiene que ser un material que sea fácilmente maquinable, que sea liviano, porque es un material que tiene mucha inercia. Entonces usted, si tiene un material que es pesado, le va a complicar, va a gastar mucha energía después en el proceso de ciclización que tiene el pistón en todo su recorrido, ¿verdad? Espera un segundito, me está llamando la cátedra, por favor. ¿Hola? Sí, estoy dando clases, Rochi, estoy dando materiales compuestos. ¿Qué necesitabas? No, está bien. ¿Cómo estaban en la parte de ferrosos, de no ferrosos? Bueno. Sí. Sí. Sí, está bien. Hace. Listo. Sí. 30 porque se quejaron. 20. Sí. Dale. No, de nada. Chao. Sí, perdón, disculpen, estábamos hablando del laboratorio de mañana. Bueno, habíamos visto, entonces, la pregunta puede haber hecho esta introducción, es preguntarse qué es un material compuesto. Bueno, existen muchísimas clasificaciones que podríamos tener.
Pero en definitiva nosotros para este curso vamos a decir que un material compuesto, o composite, como se dice en inglés, es un material que está compuesto por al menos 2 constituyentes componentes o fases o materiales que generalmente pueden clasificarse o ser distinguidas como una matriz, una fibra de refuerzo y una carga, un aditivo que puede o no puede existir. Sí, necesariamente tiene que existir la matriz y el refuerzo. En realidad más que fibra sería el refuerzo ahí en esa diapositiva, para que se tenga un material compuesto. Entonces, las características de las propiedades mecánicas fundamentales que tienen estos materiales son materiales de tipo heterogéneo y se tiene, en principio, si no se tiene cuidado en lo que es la conformación del material, normalmente una componente de anisotropía que se tiene que tener en cuenta. Bueno, algunos de estos tipos de materiales pueden ser utilizados en distintos tipos de aplicaciones. Ya el hombre, como ya lo dijimos anteriormente, lo usaba desde el inicio y los albores de la civilización, haciendo uso de los huesos de los animales para armar distintos tipos de herramientas, o utilizaba la madera, producto de el árbol fisiológicamente inactivo, o podía ser también el adobe. ¿Conocen el adobe ustedes? Bueno, ¿qué es el adobe? A ver, vos que lo conocés. Ajá. Y es uno de los materiales constructivos de antaño, realmente, que lo utilizaban desde el hombre prehistórico. ¿Y por qué entonces usamos ese barro, que en realidad es arcilla, ¿no? Y lo mezclamos con una paja? ¿Y qué le confiere al material esta combinación, digamos, de materiales? ¿Cuál sería, a ver, en el adobe, cuál es la matriz? La arcilla. La arcilla, el barro. Bueno, perfecto. ¿Y el refuerzo? La paja. La paja. Que en realidad, eso que aparece como paja en forma muy genérica, si usted se va acá porque acá no se hace adobe en cualquier parte. Normalmente usted va a ver el adobe que se fabrica por ejemplo, en los valles calchaquíes. Ahí por Cafayate, por todos esos pueblitos que están en ese sector, y se construyen. ¿Y por qué eso que le llamamos paja no es una paja común? Es decir, no es pasto que está... No, esa paja que utilizan normalmente es una paja que tiene propiedades mecánicas importantes, y normalmente la que utilizan en esa zona es la que proviene del cimbol. Ustedes han visto esos recipientes que hacen con ese material, digamos, vegetal. Hay toda una serie de canastas que se hacen con ese material. Es un material muy resistente, ustedes se habrán dado cuenta de eso. Esa canasta de mimbre, que es parecido al mimbre, pero no es mimbre exactamente. Esto es lo que se llama cimbol, que son esas efloraciones que aparecen al costado de los ríos, en los valles calchaquíes, que son como unas vainas, digamos, que están ahí al costado del río. Ese es el cimbol que se utiliza, y con eso se hace el adobe, y tiene unas características extremadamente importantes, ya que multiplica, creo que era, si no me equivoco, cuando enseñamos hace muchos años, era prácticamente 7 veces lo que aumentaba la resistencia de un ladrillo respecto de hacerlo simplemente en arcilla, ¿no? Bueno, y tenemos obviamente miles de aplicaciones que se pueden realizar con este tipo de materiales. Entonces, bueno, tenemos algunos ejemplos, como ser
de matriz orgánica o polimérica. Tenemos el cartón, que por ejemplo es un material compuesto y con algunas aplicaciones que, bueno, no vale la pena mencionarlo porque cae de maduro. En el caso de los neumáticos, que es lo que hemos descrito anteriormente, en los estratificados, que se suelen utilizar como materiales portantes, sobre todo para hacer la parte de construcción, que son hechas en resina epoxi y fibras de cualquier tipo, o plásticos reforzados, que lo van a ver prácticamente en cualquier parte. A ver, ¿dónde usamos plásticos reforzados que son de... A ver, estos plásticos reforzados han venido a cubrir un espacio importante en la industria automotriz. La crisis del petróleo, el tema de los combustibles, el problema de la emisión, es decir, el problema medioambiental que genera este tipo de vehículos, o sea, todo esto que son motores de combustión interna, han ido tratando cada vez de mejorar rendimientos, que el consumo, no solo por el consumo propiamente dicho de un combustible que se está acabando y que no es renovable, han hecho primero llevar a un sistema del ciclo termodinámico, está optimizado ya al máximo, y si no se puede optimizar más el ciclo, entonces tenemos que pasar a alivianar los vehículos. ¿Y cómo los alivianamos? Y bueno, tratando de reemplazar estructuras pesadas por estructuras más livianas donde se puede reemplazar. Muchos vehículos vienen con el capot, el baúl, o inclusive con algunos guardabarros que son hechos en plásticos reforzados. Entonces, con eso vamos alivianando más el vehículo, de manera tal, obviamente, que el consumo sea cada vez, de combustible estamos hablando, sea cada vez menor, pero eso también ya ha alcanzado un límite y seguramente no van a seguir evolucionando, sino que va a ser seguramente un cambio de combustible que se utilice para movilizar los vehículos en un futuro. Bueno, ya se viene la era de los vehículos eléctricos, los híbridos primero, los eléctricos después, y seguramente después también vendrá el hidrógeno como un combustible mucho más importante para los fines de transporte pesado sobre todo. Bueno, tenemos compuestos que pueden ser también de matriz de tipo mineral o tipo cerámico, como ustedes ya lo vimos en el caso del hormigón armado. Pueden ser los sistemas de carbono-carbono, o sea, matriz carbono y refuerzo fibras de carbono. Ahí a su compañero que le gusta conducir mucho, seguramente le gusta la carrera de Fórmula 1, y todos los vehículos que son de alta competición, ya sean motos o vehículos, tienen una plataforma que son en este tipo de materiales que son de carbono, fibra de carbono. Obviamente hay partes metálicas que todavía no han sido ni van a ser reemplazadas por las prestaciones o las solicitaciones que se necesitan para este tipo de partes, digamos, de piezas. Y después tenemos materiales que pueden ser de tipo cerámica o fibras cerámicas. Ahí en el apunte hablan de triquitas. En realidad no es triquitas con Q, sino es trichitas o whiskers. Trichita es la acepción francesa de este refuerzo, que son pequeñas fibras cerámicas del orden microscópico, para tratar de tener un material que tenga propiedades mucho más importantes. Acá lo que se ha visto es que cuando se producen material cerámico en fibras, la fibra tiene una resistencia muy superior que el material volumétrico, digamos desde el punto de vista específico, ¿no? Tiene mucha más resistencia. Es lo que pasa, por ejemplo, con la fibra de vidrio. Si usted ensaya una fibra de vidrio que tiene unas décimas de milímetro de diámetro, va a tener una determinada resistencia. Y si usted el mismo tipo de vidrio en una barra
que tenga 1 centímetro de diámetro va a tener como resistencia, no por el tamaño, sino dividido por la misma área, obviamente, de cada uno, va a tener 10 veces menos de resistencia que la fibra. Entonces, con ese tipo de concepto, se han puesto las fibras cerámicas para evitar que cuando hay una concentración de tensiones, porque hay una rayadura o hay una fisura superficial, evitar que se propague, digamos, esa fisura y rompa como un material de tipo frágil. Y bueno, después tenemos compuestos de matriz metálica, que puede ser metal-metal o metal cerámico, con fibras de carbono, con fibras de boro, y básicamente se van a utilizar en todo lo que es industria aeroespacial, pero mucho más todavía en industria de tipo bélica, que no vamos a tocar obviamente este tipo de materiales en este curso. Bueno, una pequeña estadística de dónde se utilizan con mayor, digamos, intensidad de este tipo de materiales compuestos. Ahí tenemos prácticamente en las 4 primeras o en las 5 primeras es donde más se están utilizando, en la industria automotriz, aeronáutica, aeroespacial, digamos en general, en la parte de la construcción y en los deportes y en ocio. Acá eso es importante ponerlo en los deportes y el ocio porque en la parte deportiva, si ustedes ven cualquier tipo de digamos, elementos que utilicen para practicar un deporte, yo creo que hoy no existe ninguno que no tenga alguna parte que sea el material de tipo compuesto, ¿no? Todos hoy prácticamente tienen este tipo de materiales en su composición. Bueno, algunos conceptos clave que puedo dar sobre este tipo de materiales es que, bueno, en un material compuesto se reúnen en un solo material las características que más sobresalen de las fases individuales que componen ese tipo de material para lograr un material que tenga propiedades mejores. Hay una frase ahí que dice: la unión hace la fuerza, cuando la unión se realiza desde el punto de vista de la parte más positiva que tiene cada uno de estos tipos de materiales que conforman el material compuesto. Bueno, algunas de las razones para utilizar estos materiales compuestos, ahí está claramente, la industria aeroespacial demanda cada vez materiales nuevos que puedan utilizarse con mayor confiabilidad, con menos peso, que puedan ser reutilizados varias veces, etcétera, etcétera. Y sobre todo la industria aeroespacial y aeronáutica prácticamente, y si le sumemos defensa también, van a hacer uso de este tipo de materiales. La parte de defensa, por ejemplo, ustedes han visto, seguramente cuando ven algunas series televisivas en donde aparecen algunas fuerzas de seguridad o militares, aparecen esos famosos chalecos antibalas. Y bueno, son todos materiales compuestos que cada vez son más, digamos, menos robustos, o sea que no andan como un robot realmente, y hoy prácticamente materiales del orden de menos de 1 centímetro de espesor pueden frenar una bala de una M45. Una M45 son uno de los fusiles de mayor performance que tienen los americanos, así que bueno, eso ya ustedes les da una idea del uso de estos materiales. Yo sí quisiera hacer una referencia muy fuerte en donde se utilizan estos materiales en la parte de bioingeniería o biomedical o biomecánica, donde los materiales tienden a cumplir funciones realmente que mejoran la calidad de vida o en el mejor de los casos salvan vidas, ¿no? Bueno, dentro de la gran clasificación de materiales compuestos tenemos materiales de matriz orgánica o polimérica. Las matrices más utilizadas son de tipo de resinas epoxídicas, poliuretánicas, poliamídicas y fenólicas. Ya se lo dije, las epoxídicas es el famoso epoxipol que ustedes conocen, y las fenólicas, las últimas, para que ustedes tengan una idea,
son las típicas constituyentes de lo que se denomina la baquelita. Y el refuerzo que más se utilizan en este tipo de material compuesto de matriz polimérica u orgánica son fibras de vidrio. Existen una gran variedad de fibras de vidrio que se pueden utilizar: fibra E, fibra S, fibra de alto impacto, en vidrio estamos hablando. Pueden utilizarse fibras de carbono que pueden ser de alto esfuerzo o alto módulo, o fibras de tipo aramida. Estas fibras de tipo aramida son las fibras famosas que comercializa DuPont, que es el Kevlar. El Kevlar son las fibras que utilizan los paracaídas, por ejemplo, en los tientos de sujeción del paracaídas, o son las que se utilizan en los chalecos antibalas. Es una fibras que hasta hoy se han desarrollado post Segunda Guerra Mundial y hasta el día de hoy no han sido superadas. Son poliamidas aromáticas, realmente una de las fibras tecnológicas más importantes que existen hoy en este mercado. Después tenemos fibras de boro y fibras de berilio. Como ustedes podrán ver en el apunte, hay mucho desarrollo en la parte de fibras, porque bueno, es uno de los refuerzos que más se utiliza en este tipo de materiales compuestos. Tenemos las características entonces de los materiales compuestos de matriz orgánica o polimérica. Bueno, obviamente ese es el principal factor, es el peso. O sea, las propiedades específicas de estos materiales son muy elevadas porque la densidad es muchísimo menor que la de un cerámico, de una matriz cerámica o una matriz de tipo metálica, ¿correcto? Son mecánicamente obviamente resistentes, pueden presentar la rigidez de acuerdo al tipo y forma del refuerzo que nosotros coloquemos. Tienen un muy buen desempeño a cargas alternativas y puede darnos la posibilidad de poder diseñar un material de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. Por ejemplo, un caso típico de este material compuesto es un casco de un barco, por ejemplo, o de una lancha. Ustedes hacen la forma que quieren, hacen el molde normalmente a cielo abierto y posteriormente, mediante una técnica de proyección que utilicen o de multilaminación, etcétera, etcétera, pueden ir depositando distintas capas de matriz, refuerzo, matriz, refuerzo, matriz, refuerzo, hasta obtener un espesor adecuado para las condiciones y de las solicitaciones que va a tener la pieza que se va a fabricar. Como todo, tiene su contra también. Entre los defectos principales son sensibilidad a los agentes atmosféricos, sobre todo los rayos ultravioleta, más que nada, eventualmente la presencia de fluidos, que puede ser agua u otro tipo de fluidos, que suelen normalmente difundir a través de la matriz polimérica y pueden generar, roturas en el material. Pero sobre todo, la radiación ultravioleta suele tender a producir un proceso inverso a la polimerización, que ustedes ya han visto, sino que se denomina proceso de depolimerización, que también va a afectar. Tienen un problema de baja resistencia al fuego, que ya lo dijimos. La temperatura de utilización es una de las condicionantes que tienen este tipo de materiales y presentan un costo relativamente elevado, sobre todo por que se necesita, las resinas, a partir de las cuales se crean la matriz, suelen ser compuestos químicos que tienen cierto valor agregado, y por eso es que el costo es relativamente alto. Todo, digo yo, relativamente alto, porque va a depender en qué lugar del mundo se encuentra usted. Lamentablemente, en Argentina no tenemos todos estos materiales, todas estas resinas. Prácticamente el 95% son importadas y por lo tanto, cuando hablamos de valores de importación,
el precio de referencia es complejo de analizar. Y sí, la performance mecánica que tiene, o sea, las propiedades en general mecánicas específicas, son muy favorables porque es la propiedad dividida la densidad del material. Si la densidad es muy baja, la propiedad tiene un valor muy elevado respecto, obviamente, respecto a la densidad del material. O como en el caso del esfuerzo límite, dividido también por la densidad, que en muchos casos supera plenamente al comportamiento que puede tener un material metálico como un acero. Bueno, ¿me siguen o se están durmiendo? Sí, profe. No, si quieren cortamos y charlamos de otra cosa. Pero pregunten cualquier cosa, porque la verdad que dar una clase así es tremendo, le digo, ¿no? Bueno, no están dormidos, ¿no? Porque si están dormidos me dicen, yo también me pongo a dormir una siestita, ¿no? A mí me gusta hacer la clase muy interactiva, y por eso es que, bueno, en definitiva, ahí tenemos algunos de los tipos de compuestos reforzados, digamos, para que vean, por ejemplo, que tenemos sistemas de partículas, sistemas de fibras, sistemas monolíticos, como este es el nido de abeja, que le había hablado anteriormente, distintos tipos de composición. Es decir, usted tiene una matriz y un refuerzo, y el refuerzo puede tener la configuración que ustedes se puedan imaginar. Bueno, entonces los materiales compuestos reforzados con fibra, hemos dicho que son los más importantes porque son los de mayor volumen de producción. En este caso, normalmente los que se fabrican son en matriz de tipo polimérico, y el refuerzo que ya habíamos visto que podrían ser las fibras de todos esos tipos que vimos, que puede ser fibra de vidrio, fibra de carbono en sus clasificaciones, fibras metálicas también, o inclusive algún otro tipo de fibras nuevas, como hay unas nuevas aramidas que han salido, pero que todavía no superan el 10% de las prestaciones mecánicas que tiene el Kevlar. Es decir, para que usted diga que un material supera plenamente, a otro material tiene que tener un plus, digamos, de más de un 20% de una propiedad. Si no, prácticamente se considera que estaría dentro de la misma condición, digamos. La matriz va a actuar como un elemento cohesivo de todo lo que significa el refuerzo, pero por sobre todo va a dar la forma de la pieza que ustedes quieran fabricar. Es decir, en la caña de pesca, la matriz es la que va a dar la forma circular o troncocónica, que va a tener cada tramo de la caña si es telescópica, o en un solo tramo si no es telescópica la caña. Entonces, va a distribuir y transmitir a las fibras los esfuerzos, y acá hay un punto importante en este aspecto, es que entre las fases no puede haber reacción química, no son insolubles, es decir, la matriz y el refuerzo, estamos hablando, no pueden ser insolubles, pero sí hay un factor que es fundamental. Existe una interfase que separa obviamente la matriz del refuerzo, y sí hay plena transferencia de esfuerzo o de carga. Si no, no serviría de refuerzo, ¿verdad? Si el refuerzo no tiene transferencia de carga hacia la matriz, se imaginan que no se cumpliría, la propiedad no sería algo sinérgico de las dos fases, sino que serían como si tuvieran dos materiales individuales. Y la matriz obviamente también va a servir para proteger las fibras de un posible deterioro que puedan tener, por efecto del medio en donde van a desempeñarse. El refuerzo obviamente va a proporcionar el incremento de las propiedades mecánicas, particularmente del material de compuestos, y en el caso de las fibras, como ustedes ven en la imagen, van a ser normalmente de tipo
anisotrópico. Pero si yo coloco fibras en distintos ángulos y en distintas direcciones, puedo obtener un material perfectamente isotrópico. Bueno, acá tenemos algunas respuestas de tracción, es decir, en ensayo de tracción, esfuerzo de formación, que es el laboratorio que van a hacer próximamente ustedes, tenemos cómo es el comportamiento de los distintos tipos de fibras, fibras de alto módulo, de alto esfuerzo, fibras de carbón. Tenemos las fibras aramida. Esta no es el Kevlar tiene una posición que está por acá y llega hasta acá aproximadamente, la respuesta en tensión, y algunos comportamientos de fibras de vidrio, como ser fibra de vidrio S y fibra de vidrio E, que tienen que ver con la composición química que tienen estas fibras de vidrio. Vamos a ver algunas configuraciones que se pueden dar. Yo las fibras después las puedo, al igual que se hace un tejido con hilo de algodón, yo puedo también hacer tejidos de distintos tipos y de distintas formas. Puedo hacer un tejido bidimensional, puedo hacer un tejido también de tipo tridimensional y con distintas configuraciones que me van a dar resistencias características para aplicaciones específicas. Es decir, a donde quiero llegar es, de acuerdo a cómo sea la pieza que yo voy a hacer, la pieza esa puede estar sometida a numerosos esfuerzos de distintas formas. Yo tendré que hacer la configuración del refuerzo, que es el que va a soportar el esfuerzo, de la manera, hoy se hace vía computacional todo este tema, y la fábrica después, por supuesto que también la hacen robots, sobre todo en piezas que son importantes en la industria aeroespacial, que es realmente muy, muy interesante de poder analizar, ¿no? Bueno, ya hemos visto las fibras estas que se utilizan, ya las hemos mencionado, vamos a pasar rápidamente la diapositiva, y van a ver que una de las formas en cómo se hacen las fibras, en el caso de las fibras de vidrio, por ejemplo, ustedes van a ver, tengo el vidrio que está fundido. El vidrio fundido va a un crisol y luego del crisol lo que tenemos son una especie de coladores por donde comienza el vidrio a escurrir. Obviamente, en función del tamaño del colador, yo voy a tener las distintas secciones de fibras que puedo llegar a tener. Disculpen, me están mandando un mensaje de Confedi que tenía yo una... Un segundito, por favor, voy a mandar... ¿Saben lo que es el Confedi? No, profe. Consejo Federal de Decanos de Ingeniería. Yo, como fui decano y quedé como socio activo del Confedi, y tenía que dar una charla la semana que viene, y me han mandado ya varias veces para confirmar, y ahí me entero de todo, cómo están las cosas. Bueno, mil disculpas. La verdad que hay que poner el celular en silencio. Bueno, entonces tenemos el vidrio que está fundido a una temperatura, depende de la composición química del vidrio, y después se escurre en unos coladores, y el vidrio va cambiando obviamente sus características, se forma la fibra y esta fibra se enrolla, donde posteriormente se pueden fabricar distintos tipos de o hilado de la misma fibra, así como se hila exactamente una fibra de algodón. ¿Ustedes han visto cómo se hila la fibra de algodón? No han visto. ¿Han visto cómo se hila, la fibra de los camélidos, por ejemplo? ¿Cómo se hace? A ver, explíquenme ustedes si nos enteramos todos. A ver, ¿cómo hace la especialista en fibra?
Así es. De esa misma manera, con esa fibra, en vez de ser de una fibra de camélidos, de algodón, lo que fuere, usted tiene la posibilidad de hacer un hilo, o si no, las puedes cortar a las fibras y va obteniendo fibras cortas, fibras medianas, fibras pequeñas, fibras más largas o fibras continuas. ¿Ok? O sea, puede hacer un hilado, como el que hacen, como bien lo explicó su compañero, y después también, a partir de esa fibra hilada, usted puede hacer un tejido, igual que se hace en un tejido textil, que puede ser o bidimensional o puede ser un tejido tridimensional, es decir, en las 3 dimensiones todo va a depender, obviamente, de lo que usted quiera hacer. Y después, si es en un tejido tridimensional, lo que hace es infiltrar la matriz polimérica, que va a estar en un estado normalmente líquido, y después, mediante el uso de catalizadores para que polimerice o de radiación, que también se utiliza para la parte del curado de la matriz, se produce el endurecimiento y obviamente digamos, la conformación monolítica de lo que son los materiales de tipo compuesto. Bueno, acá tenemos algunos de los valores, no interesa porque no se los voy a pedir nunca, ustedes necesitan saber cuáles son las características mecánicas de algunos de estos materiales, van a ir obviamente a buscarlo en tablas, ¿no es cierto? Bueno, acá está la forma en cómo se tienen los hilados de estas fibras, los tejidos. Acá normalmente tenemos, digamos, tejidos de tipo bidimensionales, y acá tenemos, estos ya son más, también tejidos bidimensionales, malla de refuerzo, de distintas formas, con distintos tipos de dibujos para aplicaciones específicas. Bueno, las fibras de carbonos que se utilizan también, eso que vimos anteriormente es todo fibra de vidrio. Bueno, las fibras de carbono todavía también no han sido muy superadas en muchas de las aplicaciones, si bien son desarrolladas hace bastante tiempo. Estas fibras se fabrican a partir del poliacrilonitrilo, o PAN que se observa. El poliacrilonitrilo es una fibra de tipo acrílica, que es un plástico, en donde normalmente si ese plástico yo lo tracciono y posteriormente lo pongo en un horno en condiciones no oxidantes, obviamente, hasta una temperatura importante, obtengo los distintos tipos de fibras de carbono, que pueden ser de alto módulo o de alto esfuerzo. A menos temperatura tengo de mayor resistencia, y a mayor temperatura, como ser 1800 grados, tengo fibras con mayor módulo de Young. Lo que tienen, digamos, de ventaja este tipo de fibras es, las propiedades mecánicas, pero siguen siendo hoy por hoy fibras que son mucho más caras que las fibras de vidrio. Entonces uno tiene que, si va a hacer un determinado material compuesto, tendrá que evaluar el uso de una u de otra fibra. Las fibras de carbono se han evaluado intensamente en las últimas décadas para reemplazar a los hierros en los sistemas de materiales compuestos de hormigón armado. Porque ¿cuál es el problema que tiene el hierro en estructuras civiles? Es una pregunta que le hago al público que está escuchando atentamente la clase. ¿Qué problema tiene la corrosión? Porque el proceso corrosivo del hierro va generando que en la interfaz normalmente del hierro hormigón se produzca el óxido de hierro, y lo que ocurre allí es que se pierde la transferencia de carga. Es como si quedara el hierro solo, sin transferir la carga a la matriz cerámica o cementicia, y entonces tenemos un gran problema. Entonces, si yo le colocara
un material que puede tener un valor de resistencia superior al del acero y no tengo ese problema de corrosión, que es fantástico, porque las fibras de carbón son en realidad fibras de grafito, ¿sí? Que es una variedad alotrópica que tiene el carbón. Entonces, ¿pero qué problema les pueden ver ustedes a este tipo de materiales? Aparte del costo, ¿no? Que es más caro que el acero. Y vamos, igual prestación de resistencia es más caro que un acero. Pero entonces, si tenemos tantas bondades, ¿por qué no lo utilizamos? Si no vamos a tener corrosión, tiene una mayor performance mecánica. ¿Por lo costoso que es, profe? Aparte del costo, si ese es uno de los factores por qué no se utiliza. Aparte del costo, ¿cuál es el otro problema que tenemos con el grafito? ¿Qué pasa si hay un incendio en un edificio? Si bien el grafito necesita alta temperatura para entrar a degradarse, ¿no? Claro, es mucho menor que el acero. El acero también se va a altas temperaturas también, sin que alcance su punto de fusión, no estamos hablando. Pero usted coloca un acero que está, digamos, con una solicitación de bajo carbono nomás, por los 1200 grados, mire que le está faltando más de 300 y pico de grados para llegar al punto de fusión, y ya se deforma de una manera considerable por efecto de la temperatura. Pero no va a colapsar tan drásticamente como lo haría el grafito, qué sé yo, a 850, 900 grados. ¿Se entiende? Entonces, este sigue siendo un tema de que cuando se trata de reemplazarlos en matrices cerámicas, con refuerzo de tipo, este sería refuerzo cerámico también, porque la fibra de carbono está considerado como un refuerzo de tipo cerámico. No se lleva adelante todavía en obras civiles por el problema de que si llega a haber un incendio, 200, 300 grados no le hace nada a la fibra de grafito, ¿correcto? Pero si vamos a temperaturas mayores, el colapso es muy rápido. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se degradaría el grafito, en presencia de temperatura? ¿Profe, el grafito se entumece o algo así? No, ¿cuál sería la reacción de degradación del grafito por acción térmica? Supongamos que algo similar. A su compañero, a quién le gusta hacer asado. Todo. A todos, ¿no? Bueno, ¿con qué hacen el asado? ¿Qué fuente de calor usan para hacer el asado? El horno de mi casa, me va a decir seguramente ahí. No, el carbón. Carbono de madera. ¿Qué pasa? Sí, bueno, que el carbono. ¿Y qué pasa con el carbón? Se quemó y ¿qué pasó? No queda nada, claro. Entonces, ¿cuál es la reacción que se está produciendo ahí? Carbono, más temperatura, más oxígeno. ¿Qué es lo que da? Química. Dióxido de carbono. Exactamente. Y eso desaparece. Por eso es que usted tenía un semejante pedazo de carbono que dice, yo con esto me cocino los 10 kilos de asado que no vamos a comer esta noche. No queda nada, ¿no? Bueno, listo. Entonces, ese es el gran tema. Ahora ahí tiene una fibra de carbono como para que la vean. Hay distintos tipos de espesores, digamos, y de secciones que ustedes pueden tener. Las fibras de aramida, para utilizar este tipo de refuerzo, están las de aramida que son las de mayor performance, que son las poliamidas aromáticas, creadas por DuPont y que se comercializan con el nombre de Kevlar. Ya le dije que eran el Kevlar. Se utilizaban. ¿En dónde se utilizaba la fibra de Kevlar? Que se lo dije hace exactamente 20 minutos. ¿Dónde que se utilizaban estas fibras?
Había dos ejemplos que le di característicos de las fibras de Kevlar. Importantísimo, ¿no? ¿Chaleco antibalas? Chaleco antibalas es uno, perfecto, bien por esa memoria. Mire que estoy viendo cómo siguen el curso de esa manera, ¿eh? Si no paramos y nos vamos a tomar un mate y después volvemos en otro momento. También se lo utiliza en todo lo que es compuestos balísticos, digamos. No me acuerdo del otro. Pero más que eso... ¿Aeroespaciales? No exactamente. También se usa en la industria aeroespacial, pero yo di el otro ejemplo que di yo, de dos ejemplos. Chaleco antibalas y el otro era... No me prestan atención. Sí, también en deporte, pero no era eso. Eran los paracaídas. Los tiempos de los paracaídas. Ustedes se han puesto a pensar el esfuerzo que hace cuando de repente el paracaídas se abre. Sí. La cinética que lleva el cuerpo, más el peso del cuerpo del hombre, más la aceleración de la gravedad. Complicado, ¿no? Bueno, estas son las fibras que todavía no han sido superadas. Y bueno, tienen obviamente, son poliamidas aromáticas, tienen baja densidad, alta resistencia, alto módulo, y obviamente se utilizan en muchísimas aplicaciones. Yo le había dado esas dos, pero hay muchísimas más. Ahí está la fórmula química de la poliamida aromática. ¿Se acuerdan de cuando hicieron química? ¿Dónde ven ustedes algo de orgánica en química? Industrial. ¿Se acuerdan de alguna de estas, de uno de estos grupos funcionales? Lastimosamente sí. Bueno que se acuerden. Bueno, y ahí están cómo se va, digamos, entrelazando, digamos, estas fibras. Son de reticulaciones obviamente estrechas. Y acá tenemos algunas de las respuestas. También ya hemos visto otro, digamos, gráfico parecido, como son frente a la tracción, distintos tipos de fibras. El Nomex es una fibra también, es una aramida, ¿no? Nomex es el nombre de una fibra de aramida con menos performance, como verán. Fíjense, la resistencia es mucho menor que las otras fibras que están presentado el gráfico. Bueno, los materiales compuestos ya hemos visto reforzados con fibras. Entre los principales están los que son con matriz resinosa de tipo epoxídica. Son muy caras, pero tienen como contrapartida una muy buena resistencia, una muy buena tenacidad, podríamos decir más genéricamente. Las resinas de poliésteres insaturados. A ver, los poliésteres son fibras que ustedes lo utilizan en sus prendas. Si se fijan, en algún momento en la etiqueta de las prendas que utilizan, bueno, sí, algunos utilizarán solamente algodón, pero hay muchísimas prendas que vienen con una combinación o una mezcla de fibras, que suele ser algodón y poliéster. En este caso, bueno, son poliéster de tipo insaturados, son muchísimo más baratas, se han desarrollado mucho para la industria textil, pero bueno, también se utilizan para hacer materiales compuestos, pero obviamente tienen propiedades mecánicas que son menores. A ver, ¿qué quiero decir yo con todo esto? No existe en realidad el mal material, existe una mala selección de un material. Bueno, acá tenemos algunas también propiedades que tampoco vale la pena que nos detengamos muchísimo allí, era por si preguntaban, pero este cuadrito sí es importante, ya que nos dice una resistencia específica. Fíjense dónde se coloca el acero, el aluminio, cuando hablamos de resistencia de tipo específica, es decir, es la propiedad dividido la densidad que tiene el material. Miren dónde está el Kevlar. Miren dónde está el acero. Entonces, obviamente, hoy inclusive, las aspas de los helicópteros e inclusive algunas hélices de aviones que tienen hélice, se hacen de materiales compuestos. Una de las grandes ventajas que tiene el material compuesto,
Por ejemplo, en un helicóptero, sí, en un helicóptero la mayor parte hoy vienen con materiales de tipo compuesto. Es la resistencia que tienen cuando se produce algún tipo de fisura. Un helicóptero es un vehículo espacial que es propulsado por las aspas, como ustedes ya bien lo saben, sirven para sustentación y para el avance del vehículo espacial, o aeronáutico mejor dicho, y puede ser susceptible de que le caiga un granizo, le puede caer, puede chocar contra un ave, o en el mayor de los casos puede encontrarse con un proyectil, ¿verdad? Y si se perfora ese elemento de sustentación y de avance del vehículo aeronáutico, bueno, si es un metal, la perforación del aspa significa la caída inminente del helicóptero, mientras que si se perfora un aspa en material compuesto, realmente la concentración de tensiones es perfectamente controlada y el vehículo no va a colapsar porque se rompió el aspa del material, del vehículo. Bueno, acá tenemos más valores como para que ustedes tengan alguna idea de qué valores estamos hablando cuando tenemos distintos tipos de conformaciones, ya sea con sistemas bidimensionales, con fibras de tipo digamos cortadas o láminas de material compuesto. Bueno, esto es como se vería una sección, es una micrografía de una sección transversal de un material compuesto, y bueno, a simple vista uno ya puede tener idea de cómo puede, de qué tipo de material compuesto se trata. Lo que aparecen como círculos, ¿qué vienen a ser? La fibra. La fibra del vidrio. Muy bien. Y lo que está rodeando el círculo es la matriz, ¿verdad? Que puede ser cualquier tipo de matriz polimérica, en este caso una matriz de base de poliéster. Y yo les digo entonces, ¿de qué diámetro son las fibras? Aproximadamente. ¿Sí? Y más o menos 10, 8 por ahí, ¿no? Bueno, ¿y de qué me puede servir esto? Bueno, yo a partir de una micrografía yo puedo sacar el porcentaje de volumen de fibras y de matriz. Entonces, el porcentaje de volumen de la fibra y de la matriz, la suma de ambas, ¿a qué tiene que ser igual? Si el material compuesto está compuesto básicamente por fibra y matriz, el porcentaje en volumen de la fibra más el porcentaje en volumen de la matriz tiene que ser igual a ¿qué? Al 100%. ¿Al 100% o a 1? Sí. ¿Correcto? El 100%. Bueno, primera ecuación que memoricen para que, y eso la puedo sacar a partir de una micrografía de esta bidimensional, puedo hacer una traslación tridimensional de los porcentajes en volumen que se tienen. Bueno, acá tenemos también otros, digamos, comportamientos de cómo trabajan en sistemas, digamos, de esfuerzos alternativos. Acá fíjense que hay un número de ciclos, esto es resistencia a la fatiga de estos materiales compuestos, sí suelen tener gran aplicación en materiales que van a estar sometidos a la fatiga, este tipo de materiales. Bueno, acá tenemos más propiedades mecánicas que tampoco vale la pena detenerse más que simplemente conocer en qué son funciones, obviamente, de cómo están puestos los refuerzos. Acá tenemos, por ejemplo,
distintos tipos de configuraciones, materiales anisotrópicos con unidireccionalidad de refuerzo. Uno puede poner fibras o láminas o placas unidireccionales y armar el material compuesto, o puedo ir rotando las fibras, las placas unidireccionales, distintos ángulos para ir teniendo un material que sea más compensado desde el punto de vista de la isotropía que se necesite o se requiera. Por acá tenemos una otra micrografía de cómo es el material compuesto de matriz orgánica o polimérica y una fibra de carbono. A ver, ¿qué es lo que podemos observar acá? Fase orgánica, la fase cerámica, porque la fibra de carbono está considerada un material de tipo cerámico, y una interfase que vamos a ver que es la que separa las dos fases y que es la característica de lo que es el material de tipo compuesto. A ver, y ahora no puedo pasar la diapositiva. ¿Qué pasó acá? Creo que es porque seleccionó la imagen, profe. No, ya está. Ahí estamos. Bien, interesa muchísimo conocer cuáles son las propiedades mecánicas para este tipo de materiales. Nosotros vamos a ver aquellos sistemas de materiales compuestos en donde se cumple la ley de mezclas, y para sistemas muchísimo más complejos, obviamente son sistemas computacionales muy complejos, digamos, que se utilizan para determinar cuáles son las propiedades. El cálculo de las propiedades en función de la ley de mezclas, ¿qué es lo que me dice? Si P es una propiedad cualquiera del material, entonces la propiedad esa que vamos a analizar del material compuesto, que es P sub C, va a ser igual a la sumatoria de el volumen de la fase que estemos analizando, que puede ser de la matriz, por ejemplo, por la propiedad de la matriz, más el volumen de la fase del refuerzo por la propiedad que tiene el refuerzo. Eso es lo que nos dice la ley de mezcla. ¿Se cumple siempre? No, salvo en algunos casos, como en el caso de la densidad. Se va a cumplir siempre en donde la densidad del material compuesto va a ser el volumen de la matriz por la densidad de la matriz más el volumen de la fibra o del refuerzo por la densidad del refuerzo. Acá se va a cumplir siempre ese tipo de ley de mezclas. En el caso que tengamos sistemas laminados o con refuerzo con fibras, va a depender cómo yo aplique el esfuerzo, el valor de la propiedad que yo voy a obtener. En el caso de la figura, ¿cómo está aplicado el esfuerzo? ¿Es paralelo o perpendicular al refuerzo? Es paralelo al refuerzo. Entonces, si yo aplico la ley de mezclas, en este caso, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, si me interesa conocer el módulo de elasticidad de este material compuesto, si aplicamos la ley de mezcla, voy a tener obviamente, bueno, acá no sé qué pasó, si me parece que no se ve bien, pero bueno, el módulo de compuesto va a ser el módulo de la matriz por el volumen o la fracción de volumen de la matriz, más el módulo de la fibra por la fracción de volumen de la fibra. La otra ecuación, bueno, después podemos ponerlo en función de la fibra, en función de la matriz. ¿Y cuál es la otra ecuación que está faltando allí? La que dijimos hace un ratito. El volumen de fibra más, o sea, la fracción de volumen de fibra más la fracción de volumen de la matriz es igual ¿a qué? ¿A 1? A 1. Es 1 porque es fracción de volumen, ¿correcto? Sí. Su compañero dijo 100 también, parecido,
pero depende, si yo no digo fracción, puedo decir que es 100. Bien. Si hablamos de porcentaje, hablamos del 100%, ¿verdad? Claro. Bueno, tenemos eso en condiciones de isodeformación. ¿Por qué isodeformación? Porque yo tengo que la fibra, el refuerzo y la matriz van a deformarse de igual manera. ¿Se entiende este concepto de isodeformación? Cuando tenemos el esfuerzo aplicado paralelo al refuerzo, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Cuando el esfuerzo es aplicado paralelo al refuerzo, no es un juego de palabras, ¿no? Es tal cual. Nosotros estamos en condiciones de isodeformación. ¿Qué significa? Que tanto la matriz como el refuerzo se van a deformar de igual manera. Entonces aplicamos ese tipo de expresión. Y ahí tenemos las expresiones de la relación de las fuerzas, aplicando las ecuaciones que ustedes ya conocen, que sigma es fuerza por unidad de área y que el esfuerzo es igual al módulo de ion por la deformación unitaria, las ecuaciones que ustedes conocen. Entonces se pueden sacar cuáles son las componentes de las fuerzas. La otra posibilidad que tenemos son condiciones de isoesfuerzo. Fíjense en cómo está el esfuerzo respecto de cómo están las fibras o el refuerzo y la matriz. Perpendicular. Perpendicular. Entonces, en este caso el módulo cambia y el módulo va a ser igual al producto del módulo de la matriz por el módulo de refuerzo sobre, y esto se parece a la ley de mezcla, pero no es la ley de mezcla exactamente, porque fíjese que están invertidos, es el módulo del refuerzo por el volumen de la matriz, o fracción de volumen mejor dicho, más el módulo de la matriz por la fracción de volumen del refuerzo. Bueno, este es un material claramente anisotrópico, obviamente, como ustedes lo pueden ver. Y acá, si nosotros podemos dibujar el módulo de elasticidad de ion versus la fracción volumétrica de la fibra, para los dos casos, condiciones de isodeformación y de isoesfuerzo, fíjense para qué casos coincide que el módulo es el mismo. Miren el gráfico, aprendan a visualizar. ¿En qué cuando caso? La composición es uno en un lado y la fracción volumétrica. Sí. Cuando es cero y cuando es cero. Bien, claro. Esa es la condición en la cual son iguales. Bien. Bueno, por otro lado nos interesa conocer los esfuerzos máximos también que pueden aguantar, de acuerdo a que sea isodeformación o isoesfuerzo. En el caso de isodeformación, fíjense en que el esfuerzo máximo del material compuesto va a ser el sigma máximo del refuerzo por el volumen del refuerzo de la fibra, más un sigma máximo asterisco, ¿no?, de la matriz por el volumen de la matriz. Esto claramente es ley de mezclas, pero esta ecuación se da en el caso de que la fibra rompa primero y el sigma máximo asterisco de la matriz no es el sigma máximo solo de la matriz, es el esfuerzo que resiste la matriz justo antes que rompa la fibra. ¿Se entiende? Sí. O sea, no es el de la matriz solo, sino es el esfuerzo máximo que soporta la matriz justo antes que rompa la fibra. Puede ser mucho mayor que el sigma máximo de la matriz sola. Ahora, ¿qué pasa si rompe primero la matriz y luego la fibra? Entonces luego este sigma máximo va a ser 0 y acá se va a esta ecuación de aquí y te va a quedar que el sigma máximo del composite va a ser el sigma máximo de la fibra por el volumen o fracción de volumen de la fibra. Bueno, por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Que si estamos hablando de esfuerzo o no de módulos ya acá, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo esta situación? El esfuerzo es
perpendicular al refuerzo, a la fibra o a la lámina de refuerzo. ¿Los dos rompen al mismo tiempo? No. ¿Quién va a romper? ¿El más fuerte o el más débil? ¿Y el más débil? Claro. ¿Y sí? ¿Y quién es el más débil? ¿Cuál es el más débil? ¿Cuál es el que tiene menos resistencia? ¿La matriz o el refuerzo? ¿La matriz o el refuerzo mecánico? ¿La matriz, profe? La matriz. Por lo tanto, acá directamente, claro, va a ser el sigma máximo del composite, va a ser igual al sigma máximo que pueda tener la matriz. No hay duda de eso, ¿no? Bueno, estos son casos muy simples, como le decía, para sistemas muy complejos en donde hay solicitaciones múltiples. Nosotros podemos tener, obviamente, sistemas computacionales que nos van a permitir determinar, son realmente sistemas matriciales, en donde aparecen las deformaciones, los módulos, las solicitaciones, aparecen en 3 dimensiones. Así que ustedes imagínense, si nosotros no podemos resolver en una dimensión, vamos a resolver en 3 dimensiones, ¿no? O sea, pasamos a resolver en sistemas de tipo tensoriales este tipo de sistemas. Acá tenemos algunas de las formas en cómo se hacen. Es un proceso manual, el que están viendo allí. Es un moldeado que se hace en un molde abierto. Fíjense, acá, ¿se ve el apuntador? Sí, profe. Sí, bueno, acá tenemos el molde, que es la forma de la pieza que yo quiero darle. Acá se coloca normalmente un laminado que separa el molde de la matriz que yo voy a ir colocando. Se coloca la matriz, que es una resina con catalizador, sin catalizador, lo que ustedes quieran ponerle ahí, que puede ser epoxídica, polimérica, fenólica, amínica, lo que ustedes quieran ponerle. Le van colocando el refuerzo, que puede ser fibra continua, fibra discontinua, un tejido acá, y acá tienen un aplicador donde van compactando, y bueno, eso lo pueden hacer también con una proyección, y van armando el espesor necesario para que esta pieza después obviamente aguante, y van poniendo multicapas o digamos de distintas maneras. Ustedes imagínense que si esto es el casco de una lancha, se va a hacer de exactamente la misma manera, ¿no? Bueno, acá tenemos un sistema con proyección, en donde ustedes, la aplicación no es tan manual como se estaba viendo anteriormente, y en este caso lo que se utiliza es una pistola para depositar la matriz, pero también se va depositando la fibra, que en este caso va a ser fibra, digamos, fibras cortas, fibras pequeñas, digamos, que se van depositando y se van proyectando sobre un determinado molde. Siempre se coloca una lámina que separa el molde del material compuesto que se va depositando, y al finalizar se coloca la misma lámina encima de todo para que se termine de esa manera el producto. Acá tenemos fabricaciones de piezas. Acá dicen, acá hay dice cortadora computarizada, y se arman las piezas y después pueden ser realmente cortadas. Ustedes pueden armar una sola plancha, si no va a tener mucho cambio, digamos, de la complejidad del elemento de refuerzo. Pueden ser láminas de unas determinadas características, y que después te puede cortarlas para armar distintos tipos de piezas. Bueno, acá tenemos otro molde que permiten configurar las piezas que ustedes se puedan imaginar, y acá para que vean también los tamaños de las piezas que se pueden hacer. En este caso, a ver qué hemos pasado, esto es una fíjense, de una sección de un ala de un avión en material compuesto.
En este caso se está colocando esto que está grande acá, con esta gran puerta, es un autoclave, seguramente necesita presión y temperatura para producir, las reacciones de endurecimiento de la matriz. Acá tenemos, por ejemplo, en el caso de cómo se van bobinando. Si usted tiene que hacer, a ver, esto sería parecido a hacer, si tuviera que hacer un cilindro o un tanque de agua de un material compuesto, usted lo que hace es, va bobinando un cilindro en el cual va enrollando, digamos, una fibra con distintos ángulos y a la vez va proyectando material polimérico que actúa como matriz. Entonces después tiene un material compuesto que ha sido obviamente desarrollado de esta manera, ¿no? Por un proceso de bobinado de filamentos, de refuerzos en un cilindro, y entonces en esta parte del cilindro, ¿qué es lo que colocamos primero antes que empiece a enrollarse el filamento o el refuerzo? Una lámina que separa. ¿Perdón? No, iba a decir también el laminado. La lámina, sí, la lámina se coloca siempre porque si no se pegaría la matriz, digamos, al molde. O sea, el cilindro en este caso es un molde, ¿ok? Se pegaría en el molde. Bueno, y acá tenemos, es el hilado, que ya lo describimos con su compañero, y acá lo que está haciendo la operaria, en realidad, le está colocando un recubrimiento a las fibras, que normalmente se llama, no sé la palabra exacta, la traducción, en francés es encimage. Es como un recubrimiento que llevan las fibras, que mejoran. ¿No es como un sellador o algo así, profe? No, no es un sellado. Lo que mejora son las propiedades mecánicas entre la matriz y la fibra. O sea, mejoran la transferencia de carga entre la matriz y la fibra. Es un embebido normalmente es un compuesto de tipo orgánico que se recubren, que fíjense que ahí está el hilado, se está haciendo, y esto va después a producir un tejido, ¿no? Pero se coloca un encimado, vendría a ser, en la fibra, que mejora muchísimo la adherencia matriz-fibra. Hay procesos con moldes de tipo que son tipo cerrado, tenemos dos láminas, se proyecta la matriz y el refuerzo, y se pueden obtener placas y distintos tipos de compuestos, procesos de pultrusión continua, como se puede ver en el gráfico, muy parecido a lo que ustedes pueden tener en la conformación de plásticos, nada más que le están agregando un material de refuerzo a ese tipo de material. Y distintos tipos de materiales compuestos tridimensionales, como ser que son estructuras tipo panal de abejas. Acá tienen el panal de abeja, que generan materiales bastante acá tenemos estructuras de metales que son revestidos, que se utilizan también como un material de refuerzo, fibras metálicas. Tenemos una matriz metálica y matriz cerámica, son todos sistemas bastante parecidos. Yo le hago una pregunta en este instante. ¿Sería factible desarrollar materiales compuestos que sean de matriz metálica y fibras poliméricas?
ahí hay una primera expresión de su compañero que es complicado, ¿no? Ahora, yo le podría inclusive decir, bueno, pero yo tengo una fibra polimérica que me aguanta cierta temperatura, prima facie lo que dijo su compañero es correcto. Es muy difícil poder obtener por un medio convencional y para tener prestaciones mecánicas, porque acá juega muchísimo qué prestación es la que yo necesito que tenga el material como propiedad, ¿correcto? Entonces, si estamos hablando que lo que yo necesito es tener un acero, por ejemplo, y bueno, seguramente un acero lo puedo reforzar con otras fibras metálicas o con fibras cerámicas, no hay problema. Pero difícilmente yo un acero lo pueda reforzar con fibras de tipos poliméricas, porque habíamos dicho que el gran problema de las fibras poliméricas es la temperatura. Y aún así yo podría decir, bueno, pero me preparo una fibra que sean ¿cuál era el polímero que te aguanta mayor temperatura? También se lo dije, ¿no? Empieza con T y termina con Flon. ¿El teflón? Teflón. Bueno, así me gusta que sean rápidos. ¿Y qué es el teflón? Como fórmula química, también se lo dije. Tetrafluorcarbono. Es un etileno que tiene un átomo de flúor en cada uno de los carbonos. En realidad, cada carbono del etileno está unido a 2 átomos de flúor. Entonces, tetra son 4 flúor en el monómero etileno. Bueno, entonces yo puedo decir que esto que aguantaba 400 grados, digo, bueno, pero yo puedo conseguir una aleación metálica de bajo punto de fusión, la más de bajo punto de fusión, como la que podemos utilizar, por ejemplo, eventualmente en metalografía, ¿no? Podemos llegar a tener de 200 grados, uno puede decir, entonces podría, sí, armar un material compuesto. Pero entonces, ¿cuál es la otra respuesta? Bueno, pero seguramente esa aleación metálica no va a tener la resistencia mecánica que yo necesito como prestación del material compuesto. En general, no se fabrican materiales compuestos de matriz metálica con fibras poliméricas, por lo que su compañero bien dijo. Bueno, más cosas que no interesan, digamos, tener, y quizás acá es importante ver cómo trabaja un refuerzo en una matriz de tipo cerámico. Esto es matriz cerámica que está reforzada por fibras que son, lo que está en negrito acá son fibras que se denominan whiskers o trichitas, ¿no? Ahí en el apunte figura como triquitas, que es la traducción que le hicieron, pero es whisker o trichitas en francés. Entonces fíjense, si hay una grieta, digamos, o una marca en el cerámico, K tiene un punto de concentración de tensiones importantes, ¿no? Ustedes saben, por ley de Griffith de los materiales frágiles, que el sigma en este punto, ¿se ve el apuntador? Sí, profe. Bueno, el sigma en este punto es un valor que puede tener este valor. Y después cae monótonamente hasta encontrar un valor como el sigma que está acá. O sea, puede tener un valor que es n veces el valor y después cae hasta un valor del sigma. Entonces acá se va a producir la ruptura. Entonces lo que se puede observar es cómo las fibras que puede ser del mismo material que la matriz, pero las fibras habíamos dicho que las fibras tienen mucha más resistencia. Entonces, cómo las fibras pueden actuar como stopper de la grieta que se va
profundizando por el efecto de un esfuerzo. Bueno, esto lamentablemente, al margen de que se observa esto, para ciertas aplicaciones, como para el caso de un motor de combustión interna, todavía no se puede lograr ni calculo que ya sea prácticamente esos estudios prácticamente cada vez son menores porque bueno, se avanza hacia otro tipo de sistema de combustibles más que en desarrollar material, porque además, bueno, tiene vida limitada todo lo que son los derivados del petróleo, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? Hasta acá, para poder ir un poquito a las conclusiones. Bueno, entonces sacamos las conclusiones. Ahí tenemos que los materiales compuestos son mezclas de dos o más fases o materiales en donde tenemos una fase que se denomina matriz y una fase que se denomina refuerzo, y el objetivo de mezclar estas dos fases obviamente es obtener un material que trabaje en forma monolítica con propiedades mejoradas, globalmente hablando, que las que tienen individualmente cada una de esas fases o cada uno de esos materiales que componen el material compuesto. Y las propiedades de estos materiales van a depender, obviamente, de la naturaleza de la matriz, que puede ser cerámica, metálica o polimérica, y de la naturaleza también del refuerzo, que puede ser también cerámico, metálico o polimérico, pero a su vez también fuertemente influenciado por cómo son las características que tiene el refuerzo, como ser el porcentaje de fase de refuerzo que tenemos, cómo está distribuida ese refuerzo, si es unidireccional, si es bidireccional, si es multidireccional, si es disperso, si son partículas, por ejemplo, en ese caso la dispersión es muy importante, cómo es la morfología, si son partículas que tienden a ser equiaxiales, si son partículas que no son equiaxiales, sino que son de tipo alargada, pero no importa, orientadas al azar, etcétera, etcétera. O sea, todos esos conceptos van a entrar y van a definir, en definitiva, cuál es la característica de este material compuesto. Hemos dicho también que ciertas propiedades de los materiales compuestos pueden seguir la ley de mezclas. Dijimos que cuál era la que sí o sí se cumple. ¿Qué propiedad? No importa en qué tipo de material compuesto tengamos. La densidad. La densidad. Cumple la ley de mezcla, por lo tanto la densidad del material compuesto va a ser igual a la fracción de volumen de la matriz por la densidad de la matriz más la fracción de volumen del refuerzo por la densidad del refuerzo. Y en particular, bueno, en el caso de, también se puede cumplir la ley de mezclas, en el caso de que tengamos fibras continuas y alineadas para determinar el modo de elasticidad. En ese caso, ¿cómo sería? Si el esfuerzo es paralelo a las fibras o a las láminas, digamos, como quieran, es lo mismo. El módulo de elasticidad del compuesto va a ser igual a ¿qué? Fíjate, está la ecuación escrita arriba. Cambian P por E. La fracción de volumen de la matriz por el módulo de elasticidad de la matriz más la fracción de volumen del refuerzo por el módulo de elasticidad del refuerzo. Ahí también se va a cumplir la ley de mezclas. Pero, bueno, son casos particulares, no en todo caso. Bueno, ¿alguna pregunta? Hemos visto los conceptos más importantes, digamos, de lo que son estos materiales. Y ustedes tienen mañana una autoevaluación que va a ser, en algunos casos, definitorias. Bueno,
muchas gracias por su presencia y vayan a estudiar para la autoevaluación del día de mañana y esfuércense también en completar lo que queda, que son los laboratorios, porque yo he puesto en las notas que ustedes tienen de la polinómica, le he puesto como que ustedes han presentado los 3 informes del laboratorio en tiempo y correctamente y que han asistido a la última autoevaluación de mañana. Si ustedes no cumplen con eso, yo entro a descontar lo que hoy está puesto como un supuesto de que ustedes van a cumplir con lo que queda, ¿no? Esa nota que ustedes tienen ahí claramente, como dice la observación, tienen 400 puntos en la parte de cumplimiento de las 4 actividades que quedan por realizar. Bien, profe. Bueno. Me daría unos minutitos igual. Bueno, José, cuando sí. Y Romero, ¿qué situación está usted, Romero? ¿Para qué? ¿Qué dice? Para promocionar. Bueno, te estoy dando la condición de mínima, ¿no? Ah, sí, sí, pero eso prácticamente si vos decís que ahí no te... Espera un poquito, yo te voy a anotar Te voy a anotar. No, que no digas par de puntos. Un par de puntos te dan las autoevaluaciones. Pero el cumplimiento no te da un par de puntos, son centésimas las que te dan dando. O sea, no me entren a chicanear con cosas. A ver, Romero, no me hagas poner nervioso. No me hagas poner nervioso. Está bien, si te corresponde, está bien, ya lo vemos, pero no me pongas eso como una cuestión justificativa, porque yo te estoy dando la condición de mínima y seguramente vos con la autoevaluación de mañana vas a alcanzar una condición de última. Si no te va bien, vas a alcanzar una condición de reconsideración. Y en la reconsideración nos estaremos viendo y son ustedes los que me van a explicar las cosas. No, yo me río de la misma manera, pero no lo puedo hacer tan explícitamente como ustedes. Pero bueno, listo. ¿Listo, Romero? ¿A estudiar? No, dale. Hasta luego.